Si alguna vez te han roto el corazón, si has sentido que el suelo se abre bajo tus pies mientras la persona que amas te traiciona, entonces esta historia es para ti. Quédate conmigo porque lo que voy a contarte cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, porque todos merecemos saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Diego Santamaría, tengo 32 años y durante mucho tiempo fui el idiota más grande de Sevilla. Bueno, tal vez no el más grande, pero definitivamente estaba en el top 3. Trabajaba como arquitecto en un estudio pequeño cerca de la Plaza de España, diseñando casas que otras personas habitarían con sus familias felices, mientras yo volvía cada noche a un apartamento vacío que olía a soledad y a las croquetas recalentadas de mi madre. Todo cambió una tarde de marzo, cuando el aire olía a azahar y las calles empedradas brillaban después de una lluvia ligera. Había quedado con mi hermana Lucía en un bar del barrio de Santa Cruz. Ella llegó tarde, como siempre, con esa sonrisa pícara que usaba cuando tramaba algo. Diego, necesito que me hagas un favor, dijo, sentándose frente a mí y robándome una aceituna de mi plato. ¿Qué has hecho ahora? Pregunté, conociendo demasiado bien ese tono. Nada malo, te lo juro por la Macarena. Es solo que me inscribí en clases de flamenco y necesito que alguien vaya conmigo. Las clases son en pareja y mi novio está de viaje. Solté una carcajada. ¿Yo? ¿Bailando flamenco? Lucía. La última vez que intenté bailar en la feria casi provocó una evacuación masiva. Por favor, hermanito, solo serán unas semanas hasta que Javi regrese. Además, te vendrá bien salir de ese apartamento deprimente. Tenía razón en eso último. Mis viernes por la noche consistían en ver series con una cerveza en la mano y fingir que no me importaba estar solo. Así que acepté, sin saber que esa decisión cambiaría completamente mi vida. La Academia de Carmen Heredia estaba en un callejón estrecho de Triana, en un edificio antiguo con azulejos desconchados y una puerta de madera que crujía al abrirse. Subimos 2 pisos por unas escaleras que olían a humedad y jazmín. Cuando entramos al estudio, el sonido de las palmas y el taconeo me golpeó como una ola. Carmen era una mujer de unos 50 años, con el pelo negro recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle la piel del rostro. Sus ojos oscuros lo veían todo, registraban cada movimiento, cada respiración. Llevaba un vestido rojo con lunares negros y unos zapatos de tacón que resonaban contra el suelo de madera como disparos. Así que tú eres el hermano, dijo, mirándome de arriba abajo con una expresión que no podía descifrar. Lucía me ha hablado de ti. Dice que tienes 2 pies izquierdos. Ella exagera. Tengo un pie izquierdo y otro que no sabe bien qué es, respondí, intentando romper el hielo. Carmen no sonrió. El flamenco no es para payasos. Es pasión, es dolor, es verdad. ¿Puedes manejar la verdad? Asentí, aunque no tenía ni idea de a qué se refería. Lucía me dio un codazo y me empujó hacia el centro del estudio. Había otras 5 parejas, todas parecían saber lo que hacían. Yo destacaba como un turista perdido en la Semana Santa. Las primeras clases fueron un desastre. Pisaba los pies de Lucía constantemente, perdía el ritmo y mis brazos se movían con la gracia de un espantapájaros en una tormenta. Pero Carmen era paciente conmigo, más de lo que esperaba. El flamenco no se baila con los pies, Diego, me decía, se baila con el corazón. Cuando encuentres tu duende, todo fluirá. No sabía qué demonios era un duende, pero asentía como si lo entendiera. Todo cambió la cuarta semana. Javi había regresado de su viaje y Lucía ya no necesitaba que la acompañara. Pero algo extraño había pasado. Yo no quería dejar las clases. Había algo en ese estudio, en el sonido de la guitarra, en el olor a madera vieja y sudor honesto, que me hacía sentir vivo de una manera que no experimentaba en años. Puedes seguir viniendo, dijo Carmen después de clase, pero necesitas una pareja nueva. Fue entonces cuando la vi. Álvaro Mendoza entró al estudio como si fuera dueño del lugar, con esos jeans ajustados que probablemente costaban más que mi alquiler mensual, una camisa blanca con los dos primeros botones desabrochados mostrando un pecho bronceado y ese cabello negro perfectamente despeinado que parecía decir, acabo de levantarme de la cama pero sigo siendo irresistible. Tenía una mandíbula que podría cortar vidrio y unos ojos verdes que brillaban con esa confianza irritante de quien nunca ha tenido que esforzarse por nada en la vida. Perdón por llegar tarde, dijo con una sonrisa que probablemente había derretido miles de corazones. El tráfico en el centro es una locura.
Carmen frunció el ceño. Esta es la segunda vez esta semana, Álvaro. Lo sé. No volverá a pasar. Pero algo en su tono decía que sí volvería a pasar, y que él sabía que saldría impune. Carmen nos presentó. Diego, este es Álvaro. Álvaro, Diego, ustedes serán pareja a partir de ahora. Mi corazón dio un vuelco estúpido. Álvaro extendió su mano y cuando la estreché, sentí un calor que subió por mi brazo y se instaló en algún lugar peligroso de mi pecho. Encantado, dijo, y juro que sus ojos se demoraron un segundo más de lo necesario en los míos. Las primeras semanas bailando con Álvaro fueron complicadas. No porque él fuera mal bailarín, al contrario. Se movía con una gracia natural que me hacía sentir torpe y desgarbado a su lado. El problema era que no podía concentrarme. Estaba demasiado consciente de su mano en mi espalda, del calor de su cuerpo cuando nos acercábamos durante los giros, del olor de su colonia que mezclaba cítricos con algo más oscuro, más masculino. Estás tenso, me decía constantemente. Tienes que relajarte, fluir con el ritmo. Fácil decirlo cuando no eres tú quien tiene mariposas en el estómago cada vez que tu pareja te mira. Pero algo mágico empezó a suceder. Lentamente, muy lentamente, nuestros cuerpos aprendieron a comunicarse. Empecé a anticipar sus movimientos, a entender cuándo iba a girar, cuándo iba a zapatear, cuándo iba a acercarse. Y él parecía leer mi mente también. Carmen lo notó. Ahora sí, dijo una noche después de clase, con algo que podría haber sido aprobación en su voz. Ahora están encontrando su duende juntos. Álvaro y yo empezamos a vernos fuera de las clases. Al principio era solo para practicar, nos reuníamos en mi apartamento los domingos por la tarde, movíamos los muebles y practicábamos los pasos básicos, pero pronto empezamos a hablar más de lo que bailábamos. Me contó que trabajaba en el negocio familiar de importación de vinos, que su padre esperaba que se hiciera cargo algún día, pero que él soñaba con ser fotógrafo. ¿Y por qué no lo haces? Le pregunté una tarde mientras compartíamos una cerveza en mi pequeño balcón que daba a una calle tranquila. Se encogió de hombros. Es complicado. Las expectativas familiares, ya sabes. Mi padre construyó ese negocio desde cero. Sería como escupirle en la cara. O sería vivir tu propia vida, respondí. Me miró con una intensidad que me hizo tragar saliva. Eres diferente a la mayoría de la gente que conozco, Diego. No juzgas. Todos llevamos nuestras cargas, dije, sin atreverme a sostenerle la mirada demasiado tiempo. Las cosas se volvieron más intensas después de eso. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más personales. Me habló de su exnovia, una tal Rocío, que lo había dejado porque decía que él nunca estaba realmente presente. Yo le conté sobre mi última relación que había terminado 2 años atrás, cuando descubrí que mi novio me engañaba con su compañero de gimnasio. La gente es una mierda, dijo Álvaro esa noche, con más emoción en su voz de la que le había escuchado antes. No toda la gente, respondí, mirándolo directamente. Hubo un momento de silencio cargado, uno de esos momentos en los que el aire se vuelve espeso y sientes que algo importante está a punto de suceder. Pero entonces su teléfono sonó. Lo miró brevemente, su expresión cambió por un segundo, apenas perceptible, y luego lo guardó sin responder. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, solo trabajo, nada importante. Debí prestar atención a esa pequeña mentira, pero estaba demasiado ocupado cayendo, hundiéndome en algo que sabía que podría destruirme, pero que no podía evitar. Un mes después, Carmen anunció que el estudio participaría en un festival de flamenco en Jerez. Necesito 2 parejas para representarnos. Diego y Álvaro, ustedes son una, y Marta con Luis, ustedes la otra. La noticia me emocionó y me aterrorizó por igual. Bailar frente a cientos de personas, pero la idea de compartir ese momento con Álvaro, de estar bajo las luces con él, de que todo el mundo viera lo que habíamos construido juntos, me llenaba de una alegría peligrosa. Empezamos a ensayar más intensamente. Álvaro venía a mi apartamento 3, 4 veces por semana. A veces traía comida, otras veces yo cocinaba, y después de comer bailábamos hasta que nos dolían los pies y el sudor nos empapaba las camisas. And una noche, después de un ensayo particularmente intenso, nos derrumbamos en mi sofá, exhaustos. Nuestros hombros se tocaban, nuestras respiraciones se sincronizaban. El apartamento estaba en silencio, excepto por el sonido distante del tráfico y el latido de mi corazón que estaba seguro de que él podía escuchar. Diego, dijo, y algo en su voz hizo que me volteara hacia él. Estaba tan cerca.
Podía contar cada pestaña, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. Su mano se movió hacia mi rostro, sus dedos rozaron mi mejilla con una suavidad que contrastaba con la fuerza con la que bailaba. Yo, comenzó, pero no terminó, porque en ese momento nos besamos. No sé quién inició el beso, si él o yo, o si fue una decisión mutua tomada en una fracción de segundo. Pero de repente sus labios estaban en los míos, y era suave y urgente al mismo tiempo. Sabía a cerveza y a promesas, y sentí que todas las piezas dispersas de mi vida finalmente encajaban en su lugar. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Nos miramos, y en sus ojos vi el mismo miedo y la misma esperanza que sentía yo. He querido hacer eso desde hace semanas, admitió, su voz apenas un susurro. Yo también, respondí, y nos volvimos a besar, esta vez más despacio, saboreando cada segundo. Esa noche Álvaro se quedó. No pasó nada más que besos y abrazos, manos explorando con reverencia más que con urgencia. Nos quedamos dormidos en mi sofá, enredados como las raíces de los árboles viejos, y cuando desperté con la luz del amanecer, filtrándose por las cortinas, encontré sus ojos verdes ya abiertos, mirándome con una ternura que me hizo creer en los finales felices. Buenos días, susurró. Buenos días, respondí, y supe con absoluta certeza que estaba jodidamente enamorado de él. Las siguientes semanas fueron las más felices de mi vida. Álvaro y yo nos volvimos inseparables. Oficialmente éramos solo compañeros de baile, pero todos en el estudio sabían que éramos algo más. Carmen nos miraba con una expresión que no podía descifrar, algo entre aprobación y preocupación. Nuestros bailes se transformaron. Antes éramos buenos, ahora éramos extraordinarios. Había una conexión entre nosotros que trascendía la técnica, algo visceral y auténtico que hacía que incluso las otras parejas se detuvieran a mirarnos cuando practicábamos. El duende que Carmen siempre mencionaba había llegado, y era hermoso y aterrador. Nunca he visto algo así, me dijo Marta una noche después de clase. Era una bailarina experimentada que llevaba años en el estudio. La forma en que ustedes se mueven juntos es como si fueran uno solo. Me sonrojé, orgulloso y avergonzado al mismo tiempo. Álvaro es un bailarín increíble. No es solo eso, insistió ella, bajando la voz aunque estábamos solas en el vestuario. Es la forma en que te mira, como si fueras lo único real en el mundo. Esas palabras se quedaron conmigo, porque a veces cuando Álvaro me miraba yo sentía exactamente lo mismo, como si el resto del universo se desvaneciera y solo quedáramos nosotros dos, moviéndonos al ritmo de algo más grande que nosotros mismos. Pero entonces empezaron las pequeñas cosas extrañas. Álvaro llegaba tarde más seguido. No mucho, solo 10 o 15 minutos, pero era constante. Y siempre tenía excusas. El tráfico, una reunión que se alargó, su padre que lo necesitaba en el almacén. Pequeñas mentiras que sonaban razonables, pero que se acumulaban como gotas de agua llenando lentamente un vaso. Su teléfono sonaba constantemente durante nuestros ensayos. Él lo miraba, fruncía el ceño apenas perceptiblemente y luego lo guardaba sin responder. Una vez le pregunté si todo estaba bien, si había algún problema en el trabajo o con su familia. No, todo perfecto. ¿Por qué lo preguntas?, respondió, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por nada. Solo pareces distraído últimamente. Estoy bien, cariño. Es solo el estrés del festival. Quiero que sea perfecto. Y yo le creí, porque quería creerle. Porque cuando estás enamorado, tu cerebro se vuelve experto en justificar lo injustificable, en encontrar explicaciones inocentes para comportamientos sospechosos. Luego estaba el asunto de su disponibilidad. Antes podíamos vernos casi cualquier día, pero de repente los miércoles estaba ocupado, y los viernes también. Decía que su padre lo estaba entrenando más intensivamente para hacerse cargo del negocio, que había reuniones importantes con clientes, que el inventario estaba descontrolado. ¿Quieres que vaya contigo alguna vez?, ofrecí una tarde. Me gustaría ver dónde trabajas, conocer a tu padre. La expresión en su rostro fue extraña, como si le hubiera propuesto algo absurdo. No creo que sea buena idea. Mi padre es tradicional, ya sabes. Ahí estaba otra vez, esa sensación incómoda en mi estómago, pero la empujé hacia abajo, la enterré bajo capas de esperanza y negación. El festival en Jerez estaba a solo 3 semanas cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Fue un martes por la noche cuando las grietas en mi realidad comenzaron a ensancharse.
Álvaro había cancelado nuestro ensayo en el último minuto, algo sobre una emergencia familiar que sonó vagamente convincente por mensaje de texto, pero que dejó un sabor amargo en mi boca. Decidí ir al estudio de todos modos, pensando que podría practicar solo o tal vez quedarme charlando con Carmen, quien a veces se quedaba tarde organizando las coreografías para el festival. Cuando llegué, el edificio estaba oscuro, excepto por la luz tenue que salía de debajo de la puerta del estudio. Subí las escaleras despacio, escuchando el sonido familiar del taconeo contra la madera. Carmen debía estar practicando sola, pero cuando empujé la puerta, lo que vi me dejó paralizado. No era Carmen quien bailaba, era Álvaro, y no estaba solo. Una mujer que nunca había visto bailaba con él, y la forma en que se movían juntos era íntima, demasiado íntima. Ella era hermosa de una manera que me hizo sentir instantáneamente inadecuado. Cabello castaño largo que caía en ondas perfectas, piel bronceada, curvas en todos los lugares correctos, enfundadas en un vestido rojo que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Y la forma en que Álvaro la sujetaba, la forma en que sus manos se deslizaban por su cintura con una familiaridad que reconocí porque era la misma forma en que me tocaba a mí. Me quedé ahí, en el umbral, incapaz de moverme, incapaz de respirar. El sonido de la música los envolvía, una bulería apasionada que parecía burlarse de mi dolor. Y entonces ella se rió, una risa melodiosa y genuina, y Álvaro sonrió de una manera que hacía semanas no me dedicaba a mí. Debo haber hecho algún ruido, o tal vez simplemente sintieron mi presencia porque ambos se voltearon al mismo tiempo. Los ojos de Álvaro se encontraron con los míos y vi pasar por ellos una sucesión de emociones. Sorpresa, culpa, miedo. Pero lo que me destrozó fue que no vi arrepentimiento. Diego, dijo, soltando a la mujer tan rápido como si quemara. No es lo que piensas. Esa frase, esa maldita frase que todos dicen cuando es exactamente lo que piensas. ¿Quién es ella? Mi voz sonó extrañamente calmada, controlada, aunque por dentro sentía que me estaba desintegrando. La mujer nos miró a ambos, la confusión clara en su rostro. Yo soy Marisol, dijo con un acento que situaba sus orígenes en algún lugar de Andalucía oriental, tal vez Granada. ¿Y tú quién eres? Esa pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera sabía de mi existencia. Nadie, respondí antes de que Álvaro pudiera hablar. Absolutamente nadie importante. Me di la vuelta para irme, pero Álvaro me alcanzó. Su mano agarró mi brazo. Diego, por favor, déjame explicar. Lo miré, realmente lo miré, y fue como si lo viera por primera vez. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que aparecían cuando mentía. La forma en que su mandíbula se tensaba cuando estaba nervioso. Todas esas señales que había estado ignorando durante semanas. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas bailando con ella? ¿Viéndola? ¿Mintiendo? Álvaro miró hacia atrás, hacia donde Marisol permanecía inmóvil en el centro del estudio, claramente incómoda con la escena que se desarrollaba. Es complicado. No lo es, dije liberando mi brazo de su agarre. O estás conmigo o no lo estás. Eso no es complicado, Álvaro. Es la cosa más simple del mundo. Diego, ella es... Era mi novia antes de conocerte. Estuvimos juntos 3 años. No puedo simplemente... El mundo se detuvo. ¿Era o es? El silencio que siguió me dio la respuesta. Dios mío, susurré. Has estado con ambos todo este tiempo. No es así. Bueno, sí, pero terminé con ella. Hace 2 semanas le dije que había conocido a alguien. ¿Y qué hace aquí entonces? Bailando contigo como si nada hubiera pasado. Marisol dio un paso adelante. Perdona, pero creo que merezco saber qué está pasando aquí. Álvaro me dijo que necesitaba hablar conmigo, que quería arreglar las cosas. Me rogó que viniera esta noche. Miré a Álvaro con una incredulidad que rayaba en la histeria. ¿Le rogaste? Necesitaba cerrar ese capítulo apropiadamente. No podía dejarlo así. ¿Cerrarlo? La risa que salió de mí sonó rota. ¿Cerrarlo bailando con ella de la forma en que bailas conmigo? ¿Tocándola de la forma en que me tocas? No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo, porque con ella no tienes que esconderte. Con ella no tienes que preocuparte por lo que piense tu padre tradicional o tus amigos del negocio del vino. Con ella puedes ser el Álvaro heterosexual perfecto que tu familia espera que seas. Vi cómo mis palabras lo golpeaban, cómo la ver que ambos habíamos estado evitando finalmente salía a la luz. Porque ese era el verdadero problema, ¿no? No era solo que me hubiera mentido, era que yo representaba algo que él no estaba listo para enfrentar. Eso no es justo, dijo débilmente. ¿Justo?
Mi voz subió de volumen. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que me hayas hecho creer que tenía un futuro contigo? ¿Es justo que me hayas presentado a tus amigos como tu compañero de baile mientras probablemente seguías durmiendo con ella? Nunca te engañé, gritó. Desde que estuvimos juntos no he tocado a nadie más. Pero tampoco terminaste las cosas con ella apropiadamente, ¿verdad? La mantuviste esperando. Le diste esperanzas, igual que me las diste a mí, porque Álvaro Mendoza no puede tomar una decisión, no puede elegir, no puede ser honesto ni consigo mismo ni con nadie más. Marisol había comenzado a recoger sus cosas. No necesito escuchar más. Álvaro, cuando decidas quién eres realmente y qué quieres, me llamas. Pero no voy a ser tu plan B mientras descubres si tienes el coraje de ser feliz. Ella pasó junto a mí camino a la puerta y antes de irse se detuvo. Para que lo sepas, él hablaba de ti, todo el tiempo. Al principio pensé que estaba obsesionado con el baile, pero luego me di cuenta de que estaba obsesionado contigo. Supongo que eso cuenta para algo, pero no contaba para nada, porque el amor sin honestidad, sin valentía, no es amor, es solo miedo disfrazado de sentimiento. Cuando nos quedamos solos, Álvaro se acercó otra vez. Diego, por favor, te quiero. Lo sabes, ¿verdad? De verdad, te quiero. No lo suficiente, dije simplemente. No de la forma en que yo te quiero a ti. Puedo cambiar. Dame tiempo. Puedo hablar con mi padre. Puedo... ¿Y qué? Espero mientras decides si vale la pena salir del armario por mí, mientras averiguas si tu familia te seguirá queriendo. No, Álvaro. No voy a ser tu experimento. No voy a ser el secreto que guardas mientras vives tu vida perfecta y heterosexual en público. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Nunca lo había visto llorar. No sé cómo hacer esto, no sé cómo ser lo que necesitas que sea. Entonces no eres el hombre que pensé que eras, dije, y mi voz finalmente se quebró, porque el hombre del que me enamoré era valiente, era auténtico, pero tal vez ese hombre nunca existió, tal vez solo lo inventé. Salí del estudio esa noche sin mirar atrás, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me diera la vuelta, que lo perdonara, que aceptara las migajas de amor que estaba dispuesto a darme. Pero algo dentro de mí, tal vez un rastro de dignidad que aún no había sido completamente destruido, me mantuvo caminando. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida como siempre. Turistas riendo, parejas tomadas de la mano, el sonido de la guitarra española saliendo de los bares. El mundo continuaba girando, indiferente a mi corazón roto. Caminé sin rumbo durante horas hasta que mis pies me llevaron al río Guadalquivir. Me senté en el muelle y miré el agua oscura, preguntándome cómo todo había salido tan mal. Mi teléfono vibró. Mensajes de Álvaro, decenas de ellos. No los leí, simplemente apagué el teléfono y me quedé ahí, dejando que la brisa nocturna secara las lágrimas que no podía dejar de derramar. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El tiempo se había vuelto líquido, sin forma, pero eventualmente sentí una presencia a mi lado. Levanté la vista y encontré a Carmen sentada junto a mí. ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Pregunté. Llevo en este negocio 40 años, niño. He visto más corazones rotos de los que puedo contar. Los bailarines heridos siempre terminan cerca del agua. Algo sobre el flujo, supongo. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella habló otra vez. Lo vi venir, desde el principio. ¿Por qué no me advertiste? ¿Habrías escuchado? El amor nos vuelve sordos y ciegos, Diego. Vemos solo lo que queremos ver, escuchamos solo lo que queremos escuchar. Fui un idiota. Fuiste humano. Hay una diferencia. Carmen sacó un cigarrillo, lo encendió con movimientos practicados. ¿Sabes cuál es el problema con el flamenco? Es que es honesto, brutalmente honesto. No puedes mentir cuando bailas flamenco. Es tu cuerpo cuenta la verdad incluso cuando tu boca miente. No entiendo. Álvaro bailaba diferente contigo que con ella. Con ella era técnica, era performance, pero contigo era vulnerable, real, aterrado, porque con Marisol podía esconderse detrás del papel que se supone que debe desempeñar, pero contigo no había dónde esconderse. Entonces, ¿qué? ¿Se supone que debo sentirme mejor porque era genuino conmigo mientras me mentía? No, se supone que debes entender que su cobardía no tiene nada que ver contigo. Álvaro tiene sus propios demonios, sus propias batallas, y hasta que esté listo para enfrentarlos, seguirá lastimando a todas las personas que amen realmente. Apagó el cigarrillo contra el suelo de concreto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora? No lo sé. El festival es en 2 semanas. No puedo bailar con él. No tienes que hacerlo. Puedes retirarte o
Se detuvo, mirándome con esos ojos oscuros que parecían ver directo a través de mí. O puedes bailar solo. Solo, Carmen. El flamenco es un diálogo, lo sé, pero también puede ser un monólogo, un testimonio, una declaración de independencia. Se levantó, sacudiéndose la falda. Piénsalo, y cuando estés listo, ven al estudio. Te ayudaré a crear algo nuevo, algo tuyo. Se fue, dejándome solo con el río y mis pensamientos. ¿Bailar solo? La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Toda mi vida había estado buscando la validación en otras personas, definiendo mi valor por cómo me veían otros. Mi ex que me engañó me hizo sentir inadecuado. Álvaro me hizo sentir invisible. ¿Cuándo había sido la última vez que me sentí completo solo conmigo mismo? Los siguientes días fueron un infierno. Álvaro no dejaba de llamar, de enviar mensajes, de aparecer en lugares donde sabía que estaría. Lucía estaba furiosa con él, había amenazado con cortarle algo importante si volvía a acercarse a mí. Mi madre, que finalmente conoció la historia completa, quería hacerle una visita al almacén de su padre y darle un trozo de su mente. Pero yo solo quería silencio, espacio para respirar, tiempo para averiguar quién era Diego Santamaría sin Álvaro Mendoza. Volví al estudio el viernes siguiente. Era tarde, después de las clases regulares. Carmen me estaba esperando con una guitarra y un cantaor, un hombre mayor con una voz que sonaba como si hubiera tragado grava y melancolía. Háblame de tu dolor, dijo Carmen sin preámbulos. ¿Qué? Tu dolor, tu rabia, tu vergüenza, tu miedo. Háblame de todo eso. Y así lo hice. Por primera vez desde que todo explotó, dejé salir todo. Le conté sobre la traición, sobre sentirme no suficiente, sobre el miedo de que tal vez había algo fundamentalmente defectuoso en mí que hacía que las personas no pudieran amarme completamente. Le conté sobre las noches sin dormir, sobre las preguntas que no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo no vi las señales? ¿Por qué no fui suficiente para que él fuera valiente? Carmen escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente asintió. Ahora vamos a convertir todo eso en baile. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Carmen me hizo desmenuzar cada emoción, cada pensamiento, cada momento de dolor y traducirlo en movimiento. El taconeo se convirtió en rabia. Los brazos expresaban súplica y rechazo. Los giros eran el vértigo de la traición. Cada elemento del flamenco encontró un nuevo significado. El flamenco nació del dolor, me decía Carmen mientras practicábamos hasta que mis pies sangraban dentro de los zapatos. De los gitanos perseguidos, de los pobres oprimidos, de los amantes abandonados. Tu dolor es válido, tu historia merece ser contada. Prácticamente vivía en el estudio. Llegaba temprano en la mañana antes del trabajo y me quedaba hasta tarde en la noche. Mi jefe en el estudio de arquitectura notó mi distracción y mi aspecto cada vez más demacrado, pero no dijo nada. Tal vez entendía que hay momentos en la vida cuando el trabajo simplemente no puede ser la prioridad. Marta venía a veces a verme practicar. Una noche, después de que terminé una secuencia particularmente intensa, tenía lágrimas en los ojos. Es hermoso, dijo, y desgarrador. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo conviertes algo tan doloroso en algo tan hermoso? No tengo opción, respondí honestamente. Si no lo convierto en arte, me va a consumir. Álvaro intentó acercarse varias veces. Lo vi una noche afuera del estudio, esperando en las sombras. Cuando salí, se acercó. Por favor, solo escúchame 5 minutos. No, Diego, he terminado con ella, completamente. Y hablé con mi padre, le dije la verdad sobre nosotros. Eso me detuvo. ¿Y? Me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, pero no me echó, no me desheredó. Solo necesita tiempo, y yo también, para ser el hombre que mereces. Parte de mí quería rendirse en ese momento, quería creer que el cuento de hadas aún era posible. Pero había aprendido algo en esas 2 semanas de dolor y crecimiento. El amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto propio. Me alegro por ti, Álvaro. De verdad, me alegra que finalmente estés enfrentando tus demonios. Pero eso no cambia lo que pasó. No cambia las mentiras, la traición, el hecho de que elegiste tu comodidad sobre mi corazón. ¿Entonces no hay ninguna posibilidad para nosotros? No lo sé. Tal vez algún día, cuando ambos hayamos crecido, cuando ambos sepamos quiénes somos realmente. Pero ahora mismo necesito sanar y necesito hacerlo lejos de ti. Las lágrimas corrían por su rostro otra vez. Voy a ir al festival. Sé que vas a bailar solo. Quiero estar ahí. Es un país libre. Diego, lo siento. Por todo.
Yo también, y lo decía en serio, sentía que las cosas hubieran terminado así. Sentía que no hubiera sido más fuerte desde el principio, que no hubiera exigido la honestidad que merecía. Sentía que ambos tuviéramos que aprender nuestras lecciones de la manera más dolorosa posible. Pero mientras lo veía alejarse esa noche, también sentía algo más, liberación. Por primera vez en meses, sentí que estaba tomando el control de mi propia narrativa, escribiendo mi propia historia, en lugar de ser un personaje secundario en la de alguien más. El día del festival llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté en mi apartamento con los nervios haciendo nudos en mi estómago. Lucía había insistido en quedarse conmigo la noche anterior y me despertó con el desayuno y palabras de ánimo. Vas a ser increíble, hermanito. Vas a mostrarle a ese idiota lo que perdió. Pero no era sobre eso. No era sobre Álvaro ni sobre mostrarle nada a nadie. Era sobre mí, sobre mi voz, sobre mi verdad. El festival se celebraba en el Teatro Villamarta en Jerez, un lugar hermoso con columnas blancas y asientos de terciopelo rojo. Cuando llegué, el lugar ya estaba lleno de bailarines de toda Andalucía, preparándose, calentando, riendo con sus compañeros. Me sentí solo en medio de toda esa camaradería, pero también sentí una extraña calma. Carmen me encontró en el camerino. ¿Listo? Aterrado. Pero sí, listo. Bien, el miedo es bueno, significa que te importa. Me entregó mis zapatos, recién lustrados. Estos van a contar tu historia esta noche. Hazlos hablar. El programa estaba lleno de actuaciones increíbles, parejas que bailaban con una sincronización perfecta, solistas que comandaban el escenario con una presencia imponente. Y luego llegó mi turno. Cuando salí al escenario, las luces me cegaron temporalmente, pero entonces mis ojos se ajustaron y vi al público, cientos de rostros mirándome, esperando. Busqué entre la multitud y lo encontré. Álvaro estaba en la quinta fila, sus ojos verdes fijos en mí. Junto a él, sorprendentemente, estaba Marisol. No sé qué significaba eso, si estaban juntos otra vez o si simplemente habían venido a apoyar el arte, pero en ese momento dejó de importar. La guinea dejó de importar. La guitarra comenzó a tocar, un rasgueo lento y melancólico que creció hasta convertirse en algo más urgente, más desesperado. El cantaor comenzó con un quejío profundo, una expresión de angustia pura que resonó en mi pecho. Y comencé a bailar. Bailé como nunca había bailado en mi vida. Cada golpe de tacón contra el suelo era una acusación, una pregunta sin respuesta, un grito de dolor convertido en ritmo. Mis brazos se extendían hacia el cielo como si pidieran respuestas a un Dios que no escuchaba. Luego caían con una resignación que cortaba el aire. El público desapareció. El teatro desapareció. Solo existía la música, mi cuerpo y la verdad cruda que estaba contando. La coreografía que Carmen y yo habíamos creado no seguía las reglas tradicionales del flamenco. Era más personal, más cruda. Comenzaba con movimientos suaves, casi tiernos, representando el inicio del amor. Mis manos acariciaban el aire como si tocara un rostro invisible. Mis pasos eran ligeros, esperanzados. Pero gradualmente la música cambiaba y yo cambiaba con ella. Los movimientos se volvían más frenéticos, más desesperados. Comenzaba a buscar algo que ya no estaba ahí. Entonces llegó el momento de la traición. El cantaor dejó escapar un grito desgarrador y yo caí de rodillas, mi espalda arqueándose hacia atrás en un puente imposible que representaba el dolor de la revelación. Mis manos garras contra el suelo de madera, buscando algo sólido a lo que aferrarse cuando todo mi mundo se desmoronaba. Pero no me quedé ahí. No podía. Porque esa era la parte más importante de mi historia. No se trataba de quedarme roto, se trataba de levantarme. Me incorporé lentamente, cada movimiento deliberado, poderoso. El taconeo se volvió más fuerte, más insistente. No era súplica ahora, era declaración. Era yo reclamando mi espacio, mi voz, mi poder. Los brazos que habían suplicado ahora demandaban. Los pies que habían vacilado ahora se plantaban con certeza. Estaba transformando el dolor en algo más grande, en resistencia, en supervivencia, en renacimiento. La música alcanzó su clímax y yo con ella. Giraba más rápido, mis brazos cortando el aire como cuchillos, mi cuerpo entero convertido en un instrumento de expresión pura. Y entonces, en el momento culminante, me detuve, completamente quieto en el centro del escenario, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas, mis ojos cerrados, una sola lágrima corriendo por mi mejilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento horrible, pensé que lo había arruinado todo, que mi intento de ser vulnerable había sido demasiado, que había expuesto demasiado de mí mismo, pero entonces alguien comenzó a aplaudir.
luego otro y otro. Y de repente todo el teatro estaba de pie, aplaudiendo, gritando, y el sonido era como una ola que me envolvía y me elevaba. Abrí los ojos y vi rostros con lágrimas. Vi a Carmen en las alas del escenario con una sonrisa orgullosa. Vi a Lucía en la primera fila llorando sin vergüenza. Y vi a Álvaro de pie como todos los demás, con una expresión en su rostro que nunca olvidaré. Reverencia mezclada con arrepentimiento, admiración mezclada con pérdida. Porque en ese momento ambos entendimos algo fundamental. Yo ya no era la persona que él había conocido. Había evolucionado más allá de eso, más allá de él. Hice una reverencia profunda, dejando que el aplauso me llenara, me sanara. Cuando salí del escenario, mis piernas apenas me sostenían. Carmen me atrapó antes de que colapsara. Lo hiciste, niño. Lo hiciste. Fue. Fue verdad. Y la verdad siempre resuena. Los siguientes minutos fueron un borrón. Gente acercándose a felicitarme, otros bailarines abrazándome, un crítico de flamenco de Madrid pidiéndome una entrevista. Marta me besó ambas mejillas y me susurró, eso fue lo más valiente que he visto en mi vida. Pero había una persona con la que necesitaba hablar. Una conversación que había estado posponiendo pero que ya no podía evitar. Encontré a Álvaro afuera del teatro, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Cuando me vio, lo apagó rápidamente, como si lo hubiera atrapado haciendo algo malo. Diego, eso fue. No tengo palabras. Gracias, dije simplemente. Nos quedamos en silencio por un momento, dos extraños que una vez habían conocido cada centímetro del cuerpo del otro, que habían compartido secretos y sueños y ahora no sabían qué decirse. Te vi bailar tu dolor, dijo finalmente. Nuestro dolor. Y me di cuenta de cuánto daño te hice, no solo con Marisol, sino con mi cobardía, con mi incapacidad de ser honesto contigo y conmigo mismo. Lo sé. ¿Puedes perdonarme algún día? Consideré la pregunta cuidadosamente. Ya te he perdonado, Álvaro. Tuve que hacerlo para poder seguir adelante. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que podamos volver a lo que teníamos. ¿Y si soy diferente ahora? ¿Y si realmente he cambiado? Entonces me alegro por ti, de verdad. Pero ese cambio tiene que ser para ti, no para mí. Tienes que aprender a amarte a ti mismo, a aceptar todas las partes de quien eres, para no porque esperas recuperarme, sino porque mereces vivir una vida auténtica. Él asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Vas a seguir bailando? Sí. Carmen me ha ofrecido convertirme en instructor en el estudio, y hay un festival en Barcelona el próximo mes. Me han invitado a participar. Eso es increíble, Diego, de verdad. ¿Y tú, qué vas a hacer? No lo sé todavía. Mi padre y yo estamos trabajando en las cosas. Es difícil, pero estamos intentándolo. Y Marisol se detuvo, buscando las palabras correctas. Marisol y yo hablamos. Le dije la verdad sobre todo. Está herida, obviamente, pero creo que eventualmente seremos amigos. Ella merece eso al menos. Todos merecemos honestidad, dije. Es lo mínimo que podemos darnos unos a otros. Álvaro dio un paso hacia mí, vacilante. ¿Puedo abrazarte? ¿Una última vez? Parte de mí quería decir que no, mantener los límites que había trabajado tan duro en establecer, pero otra parte, la parte que había amado a este hombre a pesar de todo, sabía que necesitaba este cierre tanto como él. Sí. Nos abrazamos en la calle oscura afuera del teatro, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor hablando animadamente sobre las actuaciones. Fue un abrazo diferente a todos los que habíamos compartido antes. No había pasión, no había promesas, solo dos personas que habían significado algo el uno para el otro, diciéndose adiós. Te deseo lo mejor, Diego Santamaría, susurró contra mi oído. Vas a hacer cosas increíbles, siempre lo supe. Y tú vas a encontrar tu camino, Álvaro Mendoza. Solo asegúrate de que sea tu camino, no el que otros han trazado para ti. Nos separamos y por un momento simplemente nos miramos, memorizando este último momento juntos. Luego él sonrió, una sonrisa triste pero genuina, y se alejó hacia la noche. Lo vi irse sin el impulso de correr tras él, sin el nudo en el estómago que solía sentir cuando nos separábamos, y supe que finalmente estaba listo para dejarlo ir. Lucía apareció a mi lado enlazando su brazo con el mío. ¿Estás bien? Sí, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Realmente estoy bien. Bien, porque mamá organizó una cena para celebrar tu actuación y si llegamos tarde nos va a matar. Reí, el sonido sorprendiéndome con su genuinidad. ¿Invitó a todo el barrio otra vez? Por supuesto, probablemente ya están pasando las fotos de bebé.
Caminamos juntos hacia el coche, dejando atrás el teatro y todo lo que representaba. Pero mientras caminábamos, sentí que no estaba dejando algo atrás tanto como estaba moviéndome hacia adelante, hacia algo nuevo. Las semanas siguientes fueron una revelación. Comencé a dar clases en el estudio de Carmen 3 veces por semana, trabajando principalmente con principiantes que, como yo había sido, pensaban que tenían 2 pies izquierdos. Descubrí que enseñar me daba una satisfacción que no esperaba. Ver a otros encontrar su voz a través del baile, ver la confianza crecer en ellos, era casi tan gratificante como bailar yo mismo. Mi actuación en Jerez había generado más atención de la que anticipaba. Un periodista del diario El País escribió un artículo sobre el nuevo rostro del flamenco masculino, discutiendo cómo bailarines como yo estábamos desafiando las normas tradicionales de género en el arte. El artículo incluía una foto mía en pleno baile, mi cara contorsionada en una expresión de dolor crudo y hermoso. «Te has vuelto famoso», bromeó Marta una tarde mientras practicábamos en el estudio. «Infame es más acertado», respondí, aunque en secreto me sentía complacido. No por la fama en sí, sino por lo que representaba, validación de que mi historia, mi dolor, mi verdad importaban. El festival en Barcelona fue aún más exitoso que el de Jerez. Esta vez bailé una pieza diferente, una que Carmen y yo creamos juntos sobre la liberación. Era más alegre, más esperanzadora, aunque todavía mantenía esa honestidad cruda que se había convertido en mi marca. El público respondió con el mismo entusiasmo y, después de la actuación, un productor se me acercó con una propuesta interesante. «Estamos produciendo un documental sobre el flamenco moderno», explicó. Un hombre de unos 40 años, con gafas y una barba bien recortada, sobre cómo el arte evoluciona, cómo los artistas jóvenes están llevándolo en nuevas direcciones. Me gustaría que fueras uno de los bailarines principales que seguimos. ¿Un documental? La idea era intimidante y emocionante a la vez. Sería durante 6 meses. Filmaríamos tus ensayos, tus clases, tus actuaciones y haríamos entrevistas sobre tu viaje personal, tu relación con el flamenco. Miré a Carmen, quien había estado escuchando la conversación. Ella asintió ligeramente, dándome su bendición. «Lo haré», dije, y sentí como si estuviera dando un paso hacia un futuro que nunca había imaginado para mí mismo. 3 meses después, estaba sentado en mi apartamento haciendo una de las entrevistas para el documental. El camarógrafo había instalado luces y equipos por todo mi pequeño espacio, transformándolo en un set improvisado. El director Carlos me hacía preguntas sobre mi vida, mi historia, lo que el flamenco significaba para mí. «Háblame sobre la actuación en Jerez», dijo. «Ese fue un punto de inflexión para ti, ¿verdad?» «Fue más que eso», respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Fue la primera vez que fui completamente honesto, no solo con el público, sino conmigo mismo. Había pasado tanto tiempo tratando de ser lo que otros necesitaban que ser, tratando de encajar en moldes que no estaban hechos para mí. Esa noche simplemente fui yo, roto, sanando, pero yo. «¿Y qué hay del hombre que te inspiró a crear esa pieza? ¿Has hablado con él desde entonces?» Sonreí ligeramente. Había preparado para esta pregunta. «No mucho, lo veo ocasionalmente en el estudio, sigue tomando clases con Carmen, nos saludamos cordialmente. Creo que ambos estamos en lugares diferentes ahora, creciendo en direcciones diferentes, y eso está bien». Lo que no mencioné fue la carta que Álvaro me había enviado 2 semanas atrás. Una carta larga, escrita a mano, donde me contaba sobre su terapia, sobre las conversaciones difíciles con su padre, sobre su proceso de aceptación. No pedía nada, no esperaba respuesta. Solo quería que supiera que estaba trabajando en sí mismo, convirtiéndose en alguien de quien podría estar orgulloso. Le había respondido con una carta más corta, deseándole lo mejor, agradeciéndole por su honestidad. Y eso fue todo. Habíamos encontrado una forma de paz que no involucraba romance, pero que tampoco estaba teñida de amargura. Era suficiente. «¿Qué le dirías a alguien que está pasando por algo similar?», preguntó Carlos. «Alguien que ha sido traicionado, que está luchando por encontrar su camino». Pensé en la pregunta cuidadosamente. Sabía que esta entrevista sería vista por miles de personas, tal vez más. Quería que mis palabras importaran. Les diría que el dolor es válido, que está bien estar roto por un tiempo, pero también les diría que esa ruptura puede ser el comienzo de algo nuevo. Las fracturas permiten que entre la luz, y a veces necesitas desmoronarte completamente para poder reconstruirte de una manera más auténtica, más fuerte.
Y sobre el perdón no es sobre la otra persona, es sobre liberarte a ti mismo del peso del resentimiento. Puedes perdonar a alguien y aún así elegir no tenerlo en tu vida. Puedes desearles lo mejor desde la distancia. Eso no te hace débil, te hace libre. Carlos asintió, claramente satisfecho con la respuesta. Una última pregunta, ¿dónde te ves en 5 años? Hace un año no habría sabido cómo responder esa pregunta. Mi futuro había estado tan atado a otras personas, a sus expectativas y necesidades, que nunca había considerado qué quería yo realmente. Pero ahora la respuesta vino fácilmente. Bailando, enseñando, creando, contando historias a través del movimiento y sobre todo siendo honesto, con el público, con mis estudiantes, pero principalmente conmigo mismo, porque al final del día esa es la única persona con la que realmente tienes que vivir. Cuando terminó la entrevista y el equipo comenzó a desmontar, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Diego Santamaría? Soy Elena Morales del Teatro Real de Madrid. Estamos organizando un espectáculo especial sobre historias personales contadas a través del flamenco y nos encantaría que participaras. Mi corazón dio un salto. El Teatro Real era uno de los lugares más prestigiosos de España. ¿Yo? ¿Están seguros? Completamente. Vimos tu actuación en Jerez y quedamos fascinados. Creemos que tu voz es exactamente lo que este proyecto necesita. Después de colgar, me quedé sentado en mi sofá por un largo rato, simplemente asimilando. Un año atrás había estado destrozado, convencido de que nunca volvería a sentirme completo. Y ahora aquí estaba, con oportunidades que nunca había soñado, con una versión de mí mismo que era más auténtica, más fuerte, más real que nunca antes. Esa noche fui solo al estudio de Carmen. Ella me había dado una llave hace meses, diciéndome que el espacio era mío para usar cuando lo necesitara. Encendí las luces tenues, puse música suave y comencé a bailar. Pero esta vez no bailé dolor, no bailé traición o pérdida, bailé esperanza, bailé posibilidad, bailé la alegría de descubrirme a mí mismo, de aprender que podía estar completo sin otra persona completándome, de entender que el amor más importante que podría encontrar era el amor propio. Mis pies golpeaban el suelo con ritmo seguro, mis brazos se extendían no buscando algo externo, sino celebrando algo interno. Giraba y con cada vuelta sentía que dejaba ir un poco más del pasado, que me abría un poco más al futuro. Cuando finalmente me detuve, sin aliento y sudoroso, miré mi reflejo en el espejo que una pared del estudio. La persona que me devolvía la mirada era diferente a la que había sido. Había cicatrices, sí, había cansancio en los ojos, pero también había fuerza, también había luz. Hola, le dije a mi reflejo. Es bueno conocerte finalmente. Y sonreí, una sonrisa genuina que salió desde algún lugar profundo dentro de mí, desde ese lugar que Álvaro había lastimado pero no había destruido, desde ese lugar que había estado esperando todo este tiempo para ser reconocido, valorado, celebrado. Las semanas se convirtieron en meses. El documental se estrenó en un festival de cine en San Sebastián y recibió críticas entusiastas. Mi segmento resonó particularmente con la gente, generando conversaciones sobre masculinidad, vulnerabilidad y el poder sanador del arte. Comencé a recibir invitaciones para dar charlas en universidades, para participar en paneles sobre arte y queca. Mi práctica de arquitectura, que había estado descuidada durante meses, encontró nueva vida cuando comencé a diseñar espacios específicamente para estudios de danza. Resultó que mi experiencia como bailarín me daba una perspectiva única sobre qué necesitaban estos espacios. La acústica perfecta, la iluminación que inspiraba sin distraer, el flujo que permitía tanto la intimidad como la comunidad. Carmen me ofreció una sociedad en el estudio. Estoy envejeciendo, dijo con esa franqueza brutal que la caracterizaba, y este lugar necesita sangre joven, ideas nuevas, pero también necesita alguien que entienda su alma. Tú entiendes. Acepté sin dudarlo. El estudio se convirtió en mi segundo hogar, mi santuario, mi lugar de creación y transformación. Un año después de aquella fatídica noche en Jerez, estaba de vuelta en ese mismo teatro. Esta vez no como participante, sino como coreógrafo invitado, creando una pieza para el festival anual. Estaba en el escenario durante el ensayo general, dando direcciones a los bailarines, cuando sentí una presencia familiar. Me di la vuelta y ahí estaba Álvaro, parado en la entrada del teatro. Se veía diferente, más delgado tal vez, el cabello ligeramente más largo, pero había algo más, algo en sus ojos, en la forma en que se sostenía, que era fundamentalmente diferente.
Hola Diego, dijo cuando me acerqué. Hola Álvaro, ¿qué haces aquí? Estoy documentando el festival. Fotografías para el programa del próximo año. Levantó la cámara que colgaba de su cuello. Finalmente lo hice. Dejé el negocio familiar. Soy fotógrafo de tiempo completo ahora. Eso es increíble. Me alegro por ti. Gracias. Y vi que eres el coreógrafo de este año. Leí sobre el documental también. Parece que a ambos nos está yendo bien. Parece que sí. Nos quedamos ahí por un momento, dos personas que habían compartido algo profundo y doloroso y que ahora eran prácticamente extraños, pero era un tipo extraño de extrañeza, una que no dolía. ¿Sabes qué es lo que es lo que es? Dijo Álvaro finalmente. Durante mucho tiempo te culpé por hacer que mi vida se complica, pero ahora me doy cuenta de que fuiste el mejor regalo que pude recibir, porque me obligaste a enfrentar la verdad. No fui yo quien hizo eso, dije gentilmente. Fuiste tú, yo solo fui el catalizador. Tal vez, pero aún así, gracias, por ser valiente cuando yo no podía serlo, por mostrarme lo que significaba vivir auténticamente. De nada. Y gracias a ti también. ¿Por qué? Por romperme el corazón. Sé que suena extraño, pero necesitaba romperse, necesitaba desmoronarme para poder reconstruirme correctamente. Álvaro sonrió y esta vez llegó hasta sus ojos. Solo nosotros podríamos agradecernos mutuamente por destruirnos. El flamenco nos enseña que el dolor y la belleza son inseparables, dije. Supongo que nuestro dolor creó su propia belleza. Supongo que sí. Nos despedimos poco después. Él tenía que seguir fotografiando, yo tenía que seguir ensayando. Pero antes de irse se detuvo. Diego, una última cosa. Estoy viendo a alguien, un hombre. Se llama Roberto. Es profesor de literatura. Y esta vez estoy haciéndolo bien. Honestidad desde el principio, sin secretos, sin vergüenza. El orgullo que sentí en ese momento fue genuino. Me alegro tanto por ti, Álvaro, de verdad. ¿Y tú? ¿Hay alguien? Estoy saliendo con alguien casualmente. Nada serio todavía. Pero por primera vez en mi vida no tengo prisa. Estoy aprendiendo a disfrutar estar solo, a estar completo sin necesitar a alguien más para llenar los espacios vacíos. Eso suena saludable. Lo es. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Nos dimos un último abrazo, este sin el peso del pasado, sin expectativas sobre el futuro. Solo dos personas que una vez significaron todo el uno para el otro y que ahora se deseaban sinceramente lo mejor. Mientras lo veía alejarse por el pasillo del teatro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Gratitud. Gratitud por el dolor que me había enseñado mi fuerza. Gratitud por la traición que me había mostrado mi valor. Gratitud por el final que había sido en realidad un comienzo. Esa noche, después de que el ensayo terminó y todos se fueron a casa, me quedé solo en el escenario otra vez. Las luces estaban apagadas, excepto por una sola luz que iluminaba el centro. Me paré en ese círculo de luz y cerré los ojos. Pensé en todo lo que había pasado, en la inocencia perdida, en el corazón roto, en las lágrimas derramadas, pero también pensé en las lecciones aprendidas, en la fuerza ganada, en la versión de mí mismo que había emergido de las cenizas de quien había sido. Y entonces, solo porque podía, solo porque quería, comencé a bailar. No había audiencia, no había música. Solo el sonido de mis zapatos contra la madera, solo el ritmo de mi corazón, solo la verdad de mi cuerpo moviéndose a través del espacio. Bailé para el Diego que había sido, el que había creído que necesitaba a alguien más para estar completo. Bailé para el Diego que estaba siendo, el que estaba aprendiendo a abrazarse a sí mismo con todas sus imperfecciones. Y bailé para el Diego que sería, para ese futuro desconocido lleno de posibilidades que aún no podía imaginar. Y mientras bailaba, solo bajo esa única luz en ese teatro vacío, finalmente entendí lo que Carmen había estado tratando de enseñarme todo este tiempo. El duende no era algo que encontrabas en otra persona. El duende estaba dentro de ti, esperando ser descubierto, esperando ser liberado, y yo finalmente lo había encontrado. Fin.